Cristo es mi fundamento, es mi piedra angular. Cuando todo en mí está a prueba, siempre agradeceré que he puesto mi fe en Cristo. Hola, muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Qué gusto, qué placer estar de regreso nuevamente con cada uno de ustedes para meditar juntos la palabra de Dios. Ya casi estamos por terminar el Evangelio de San Juan y yo creo que estamos en esos episodios donde no queremos que termine, donde disfrutamos uno a uno cada versículo, porque nos dice cosas muy importantes, cosas que guardamos en nuestro corazón acerca del sacrificio de Jesús por amor a nosotros. No sé, pero de verdad se disfruta cada uno, hay tanto que meditar que el Señor habla a nuestras vidas y bueno. Ya estamos en el día número 9 con el título Obediencia en Integridad. Y hoy corresponde el capítulo número 19, versos del 23 al 30. Y vamos a darle lectura y vamos a poner mucha atención. Dice de la siguiente manera. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogiendo su ropa y la repartieron en 4 partes, una para cada soldado, tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echémosla a suertes, a ver quién le toca, y así se cumplió la escritura que dice, se repartieron entre sí mi ropa y echaron a suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que ya todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Este pasaje en realidad tiene cosas muy, muy interesantes en las cuales podemos meditar y dejar que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas y a nuestros corazones. Por ejemplo, en el primer versículo que leímos, en el versículo 23, nos habla que la prenda que usaba Jesús, la túnica, era de una sola costura tejida de arriba a abajo en una sola pieza. En realidad, muchos estudiosos dicen que esta vestimenta en realidad tenía un costo elevado, era costosa. Y de ahí algunas personas han tomado y han creído que, bueno, entonces los hijos de Dios tenemos que tener lo mejor, ¿no? Y tenemos que tener cuidado porque pensando de esa manera, muchas personas a veces comienzan a exigirle a Dios, a demandarle a Dios cosas porque pues ellos son hijos de Dios y no podemos estar en esa posición. Siempre Dios nos da las cosas que necesitamos y no muchas veces las cosas que queremos. A veces nos permite tiempos de crisis. Como dijo el apóstol Pablo ahí en Filipenses capítulo 4, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. He aprendido a vivir en abundancia y a vivir en escasez. El mismo Señor Jesús, cuando una persona pretendía ser su discípulo y era una persona de una buena posición y le dijo, te seguiré donde quiera que tú vayas. Estaba muy entusiasmado y el Señor Jesús le dijo, bueno, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nido,
pero el Hijo del Hombre a veces ni siquiera tiene dónde recostar su cabeza. ¿Quiere seguirme? Y dice la Biblia que el hombre se fue triste. Entonces, tenemos que tener cuidado en cómo a veces interpretamos un pasaje de la Biblia. Y luego vemos ahí en el versículo 24 que los soldados se dijeron unos a otros, no la rompemos, vamos a echar las suertes para ver a quién le toca, pero todo eso era para que se cumpliera la escritura. David había mencionado esto en el Salmo 22, versículo 18. eh, y bueno, David describió una forma de ejecución que él jamás había visto. Obviamente era inspirado por el Espíritu Santo. Luego en el versículo del 25 al 27 hay algo muy interesante que quiero que veas con mucha atención. Dice que junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena. Esas son las personas, su círculo cercano. Obviamente había muchísimas, una multitud de gente, pero a las que se decidió mencionar por nombre, por la relevancia, la cercanía que tenían con Jesús, eran estas personas. Eh, Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, la mayoría coincide que era Juan, dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Desde entonces el discípulo la recibió en su casa. Jesús, quien era eh, el primogénito de María, o sea, el mayor, se hizo responsable el último momento del cuidado de su madre, aún en medio de su agonía, de su sufrimiento, se hizo responsable de su madre, quien muy probablemente a ese momento había quedado viuda. O sea, quiere decir que José, la mayoría coincide en que ya había fallecido. eh, no se dio su responsabilidad a sus hermanos porque, como lo recuerdan, ellos en ese momento no simpatizaban con el ministerio de Jesús y ni siquiera creían en él, como nos menciona en Juan capítulo 7, versos del 3 al 5. Lo puedes buscar. Y lo más probable es que no estuvieran presentes a la hora de la crucifixión. La verdad es que este pasaje, bueno, también lo han usado personas, grupos específicamente, para decir, bueno, todos tenemos que recibir a María como nuestra madre y así le tenemos que tener como una madre. En realidad eso no es lo que enseña la Biblia. Lo podemos ver, por ejemplo, en todo el Nuevo Testamento no vemos ni que Pablo, ni que los discípulos, ni los apóstoles que hayan llamado a María madre. Le tenían como, eh, por ejemplo, en Hechos capítulo 2 encontraba con ellos orando. Y entendemos que era una mujer de ejemplo, era una mujer bienaventurada. Pues imagínense, llevó en el vientre, en su vientre al Señor Jesús, pero no tenía así como un tipo de pleitesía y cosas de esas que se postraran delante de ella. No existe eso en la Biblia, en realidad. Lo que sencillamente nos enseña, y es claro, es que ninguna cosa o trabajo que hagamos para Dios nos exime de cuidar y de proteger a nuestra familia, especialmente a nuestros padres. Jesús siempre fue muy congruente con sus enseñanzas y él dijo ahí en Mateo capítulo 15, verso 5, se los voy a leer de mi pantalla. Dice: Ustedes en cambio enseñan que cuando un hijo puede decir a su padre, a su madre, cualquiera que pudiera dar, cualquier ayuda que pudiera darte, ya la he dedicado como ofrenda a Dios. Versículo 6, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Así que sencillamente era un asunto de honra, era un asunto, un cuidado que el Señor Jesús tuvo hasta el último momento de su madre. Y así nosotros tenemos que ver qué necesidades hay
o qué hemos descuidado en nuestra familia. Y bueno, nos vemos mañana con una nueva meditación. Que el Señor te bendiga grande y abundantemente. Bendiciones a todos.